Muy buenos días, bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca el conversatorio sobre personas mayores, envejecimiento poblacional y derechos humanos, el reconocimiento de derechos desde lo real y efectivo. Agradecemos la presencia a quienes nos acompañan en este encuentro, representantes del Centro de Estudios sobre Envejecimiento Poblacional, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la Asociación de Jubilados Jubipem y el Colegio de Profesionales y Trabajadores Sociales de Mendoza. Agradecemos también la presencia de la diputada provincial Valentina Morán, el senador provincial Félix González, la senadora provincial Flavia Manoni. Para la apertura de este conversatorio, invitamos al senador, licenciado Félix González, a dirigir unas palabras de bienvenida. Porque la idea es venir a escucharnos y tener la posibilidad justamente de dialogar sobre este problema que afecta a muchas mendocinas y mendocinos y que tenemos que comprender mejor. Quiero agradecer en primer lugar a Flavia, que es la presidenta de nuestra comisión social, digamos, en el Senado y que nos ayudó a que se aprobara una resolución que nos plantearon como una iniciativa para el reconocimiento de la problemática de las vejeces en la Dirección General de Escuela para que sea un tema de análisis y debate desde el sistema educativo. Quiero agradecerle también a Tina, que hoy nos acompaña y que también ha trabajado para que el Centro de Estudio de Envejecimiento Poblacional pueda tener el reconocimiento en la Cámara de Diputados de una serie de actividades que viene desarrollando. Y en general también quiero agradecerles a todos los que han hecho posible. Enseguida viene Anabel, la senadora nacional, con la cual estuvimos dialogando sobre estos temas y que es la que de alguna manera me planteó que fuéramos charlando la posibilidad de hacer este conversatorio, y a partir de ahí tuvimos una reunión con Belén y con otros referentes de Jubipem para empezar a trabajar, la gente de Trabajo Social y la gente de la Corte con Milagros. Y la verdad es que la idea es escucharnos. En muchos casos estamos trabajando y legislando sobre temas que no se conocen en profundidad, que no terminamos de ver todas las aristas y las problemáticas que representan. Se dice simplemente que un 16% de la población de Mendoza tiene más de 60 años, pero no se dice claramente también que, según la encuesta de condiciones de vida, más del 43% de los hogares tienen un jefe o una jefa de hogar de más de 60 años. O sea, pensemos que casi uno de cada 2 hogares en Mendoza tiene una jefatura de hogar que cada vez que hay un impacto negativo sobre los ingresos de estas personas, eso repercute inmediatamente en un grupo familiar mucho más amplio. Sin embargo, se mira desde un lugar en el que pareciera que las decisiones que tomamos tienen un determinado impacto y el desconocimiento sobre las temáticas y las problemáticas que abordamos en muchos casos no nos permite dimensionar cuál es el efecto que tiene en la calidad de vida de los mendocinos cada una de estas decisiones que vamos tomando. Creemos que la necesidad de construir políticas públicas inclusivas que vinculen el tema de los derechos humanos con el envejecimiento poblacional son claves para poder mejorar no solamente nuestra legislación, sino también para mejorar el debate político. Porque muchas veces lo que nos sucede es lo siguiente: este es un espacio democrático, aquí convivimos gente que piensa de distinta manera, que tiene distintas visiones y cada uno está convencido de lo que defiende. Pero en muchos casos la falta de análisis sobre los problemas que abordamos nos lleva a que la disputa sea un Boca River y nos olvidamos del núcleo central, que es la gente y los problemas reales y efectivos que tienen. Entonces, lo que necesitamos es, a partir de este diálogo, de un diálogo constructivo, que nos escuchemos, que reconozcamos cuáles son aquellos puntos de base común desde los cuales nos planteamos los debates que vienen, y a partir de allí sí podamos definir políticas que efectivamente solucionen los problemas de la gente y no que
contribuyan a desmejorar esas condiciones de vida. Los temas de salud mental, los temas de ingreso, están todos temas que nos cruzan y necesitamos escuchar a quienes estudian estos temas en profundidad para que puedan ayudarnos a mejorar la calidad del debate y la calidad de la discusión legislativa. Así que insisto en esto, reitero mi agradecimiento a Flavia porque trabaja constantemente en el Senado estos temas y te agradezco que hoy estés aquí, porque eso muestra, digamos, la voluntad más allá de las pertenencias partidarias, de la búsqueda de coincidencias para encontrar una salida a problemas que realmente están afectando la vida de mucha gente. Así que muchísimas gracias y bueno, ahora a escucharnos y sacar conclusiones a partir de hoy. Muchas gracias. A continuación, invitamos a ponerse de pie al senador Félix González, también a la diputada Valentina Morán, porque se van a hacer entrega de una resolución y una declaración de interés. Invitamos a la señora Belén Vargas Álvarez, directora del Centro de Estudios sobre Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, y al señor Raúl Bonotti, presidente de la Asociación de Jubilados Jubipem. Un fuerte aplauso para ellos, sí señor. A recibir de manos del senador Félix González y de la diputada Valentina Morán la resolución a través de la cual la DGE se compromete a incluir en el calendario escolar en todos los niveles educativos la semana de toma de conciencia y maltrato en la vejez, en el marco de lo establecido a nivel mundial por la ONU, como un primer paso hacia un camino que sabemos que debemos continuar fortaleciendo. También hacemos entrega de la declaración de interés del Diplomado en Desarrollo de Habilidades para el Cuidado de Adultos Mayores por iniciativa de la diputada Valentina Morán. Le damos un fuerte aplauso y hacemos entrega de ambos reconocimientos. Renovamos el aplauso. Los invitamos a tomar asiento porque a continuación invitamos a la licenciada Paola Salazar, codirectora de CEBEP, quien se desempeñará como moderadora del conversatorio, a brindarnos sus palabras. El machetito. Muchas gracias. Aprovechamos para agradecer y darle la bienvenida a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que está aquí presente y nos acompaña en este encuentro. Ahora sí invitamos a la licenciada Paola Salazar a que nos dirija la palabra. Buenos días a todas y a todos. Me pareció importante cuando pensaba qué palabras podía traer como para darle inicio a quienes van a compartir con ustedes sus conocimientos y poder ponernos a conversar, sobre todo, como dice su nombre, conversatorio. Qué importante es tener conocimiento de cuando mencionamos y decimos palabras, ¿qué significan esas palabras? Pensaba en este conversatorio, en plantear el envejecimiento, los derechos humanos, el reconocimiento, de lo real a lo efectivo. Entonces se me ocurrió traerles eso, el significado, buscar el significado de lo más simple, que es buscar el significado en un diccionario, nada más ni nada menos, para poder plantear, por ejemplo, que para todos por ahí pensamos que se sabe, pero que el envejecimiento es un proceso que tenemos desde que nacemos, que es un proceso multifactorial, que implica cambios biopsicosociales
y que los atravesamos de diferentes maneras porque somos diferentes personas y nuestra trayectoria de vida también es diferente. Derechos humanos, una palabra que por ahí se utiliza tan, ¿no?, hoy en día tan fácilmente. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué implica los derechos humanos que tienen que ver con ese derecho o esos derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas, que no identifica diferencias de raza, de origen étnico, de género, de edad sobre todo, ¿no?, en este momento? Reconocer, hacer esto real, efectivo, hablamos de que tiene una existencia, de que le vamos a dar algo legítimo. Entonces, bueno, pensaba, ¿no?, en este momento y en lo importante que es reconocer que las personas envejecemos y que en este envejecimiento tenemos derecho a tener una vida digna, a la participación política, cultural, social, económica, en igualdad de condiciones. Pensar en el reconocimiento y en reconocer este proceso de envejecimiento es reconocer que lo debemos hacer con dignidad, que lo debemos hacer con autonomía y con independencia. Pero también es pensar que más allá de esto, que puede generar y propiciar un espacio de vejeces activas y saludables, también tenemos que pensar en los cuidados, en la asistencia, en el apoyo. Entonces, generar desde este reconocimiento de los derechos humanos para las personas mayores, programas, políticas públicas, legislaciones vinculadas a los sistemas y las redes de apoyo, nos pareció importante traerlos también acá y me pareció importante traerlos acá en esta apertura. En estos momentos donde necesitamos rearmar este contrato social que se ha roto, reforzar las convenciones que estaban para nosotros establecidos como sociedad y sobre todo posicionarnos desde la defensa en lo ganado en materia de derechos humanos. Me parece importante recalcar que no es casual que esto se dé en este ámbito, en el legislativo, que es un ámbito que tiene que dar apertura desde el conocimiento de la mirada integral sobre lo que significa el envejecimiento y lo que significa una mirada integral sobre las personas mayores y las vejeces, en términos de esto, de la heterogeneidad que tiene esta población, que pareciera que todo se reúne en una cuestión de edad. Ojalá este sea el primero de muchos encuentros en el que podamos intercambiar y podamos cambiar y cuestionar y deconstruir las miradas sobre las vejeces. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Paola Salazar, codirectora de CEBEP. Y ahora invitamos a conformar el primer panel. Este primer panel tiene la temática de situación actual del envejecimiento poblacional y el reconocimiento efectivo de derechos. Invitamos a pasar a la mesa académica a la licenciada Belén Álvarez Vargas, directora del Centro de Estudios sobre Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, con el tema de desarrollar datos actuales sobre el envejecimiento de la provincia de Mendoza y Argentina, desafíos demográficos, políticos y sociales, efectivización de derechos. También invitamos a la doctora Milagros Noli, directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con el tema a desarrollar perspectiva desde los derechos humanos y cómo las instituciones judiciales están trabajando para garantizar el acceso real a los derechos de las personas mayores. Las recibimos con un fuerte aplauso. Hola. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Yo me voy a parar porque como voy a pasar, hay unas diapositivas, no voy a ver. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante desde el Centro de Estudios poder participar de este tipo de espacios, vuelvo a redundar, de diálogo, de intercambio, en el cual también podemos plantear algunas cuestiones
hasta básicas de la temática, ¿sí? Por ahí lo que nos pasa, y en relación a lo que decía Paola, cuando uno está en un ámbito, en una temática, durante mucho tiempo y que intercambia frecuentemente con las mismas personas, empezamos a considerar que hay cuestiones que están generalizadas, ¿sí? Y después nos damos cuenta de que no todos hablamos de lo mismo, que no todos hablamos de los mismos términos, de las mismas nociones y demás. Así que bueno, pensando cómo podía arrancar esta exposición. A ver, ¿para dónde tengo que apuntar? No es... Sí, les juro. Ahí está. Bueno, se ve como borroso. Bueno, lo primero que me parece en cualquier exposición fundamental es hablarles desde mi posicionamiento en el cual yo voy a hacer este recorrido, que fundamentalmente tiene que ver con un posicionamiento de derechos humanos, la misma posición de lo que ya desarrolló Paola, un posicionamiento de una perspectiva de género y diversidad. Ya les vamos a explicar un poquito por qué es importante mirar las cuestiones gerontológicas desde la perspectiva de género y diversidad y desde la justicia social. Algunas nociones básicas serían como las 4 patas, digamos, del posicionamiento gerontológico. Uno, que es el envejecimiento poblacional. Paola ya les explicó que es un proceso individual y colectivo, que es inevitable, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver todo el tiempo cuestiones que tengan que ver con intentar detener este proceso de envejecimiento. El término de la vejez, ¿sí? Como una etapa de la vida, como la etapa final que se considera de la vida, una etapa que es larguísima, es la etapa más larga de la vida. Vamos a estar 40 años viviendo en la vejez. Figúrense lo heterogéneo que es este grupo poblacional, ¿no? Y es por este motivo que nosotros no hablamos de vejez por lo general, y se habrán dado cuenta que el centro de estudio se llama de vejeces. Tiene que ver con que nosotros consideramos que dentro de esta etapa hay muchísimas vejeces. No es lo mismo una persona de 60 años que una de 70, que una de 80 y que una de 100. Ahora es común que nosotros conozcamos personas que tienen 100 años. Imagínense la diferencia en todos los aspectos de la vida que tiene con una persona de 60 años. Inclusive cuando uno hace este tipo de charlas, quizás con chicos de colegios secundarios, más jóvenes y demás, y le pregunta cuándo una persona comienza a ser adulta mayor o persona mayor, y te pueden decir 40 años, digamos, ¿no? Pasa eso, y la gente que es un poco más grande te dice, y a los 70, 70 y algo, según de donde estemos opinando, pensamos que comienza la etapa de la vejez. La realidad es que por una convención internacional se considera una persona mayor a partir de los 60 años y Argentina toma esta noción. Y también otro término, otra noción importante es cómo nos referimos a estas personas, a estos sujetos. Le decimos abuelo, abuela, jubilado. Cuesta pensar cómo lo vamos a llamar, cómo nos vamos a referir. Porque es incómodo, porque el tema de la vejez es incómoda, genera incomodidad, siempre, a todos. A las personas que somos más jóvenes nos cuesta pensarnos como sujetos envejecientes, ¿sí? Como que empezamos a pensar en esto cuando somos un poco más grandes, se supone. Bueno, nosotros un posicionamiento que tenemos fuerte en el centro de estudios es intentar transmitir que tenemos que considerarnos sujetos envejecientes, ¿sí? Y que tenemos que hacer muchas cosas a lo largo de la vida, porque no es que uno pasa de un salto a los 60 y ya estoy en esta etapa y empieza otra vida, no, sigue la misma vida, ¿no? Y como uno quiere por lo general referirse a otra persona y no generar incomodidad ni malestar, yo me voy a referir a persona mayor a lo largo de todo este recorrido, o a persona adulta mayor, que es también la que reconoce la legislación y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque fundamentalmente no asigna roles. Abuelos no son todas las personas, abuelas no son todas las personas. Jubilado es un rol también que pueden no tener todas las personas, ¿sí? Y no asignamos géneros tampoco, ¿sí? Bueno, atrapada en la tecnología. Acá
cuando habíamos hablado de cómo iniciar esta exposición, bueno, algunos datos y algunos números, porque quizás no todos están empapados en estas cuestiones más estadísticas, pero que son importantes ponerlas sobre la mesa porque habla de lo que es la magnitud de este fenómeno demográfico que es el envejecimiento poblacional. Argentina entró en un proceso de envejecimiento poblacional avanzado en la década del 70. Imagínense hace cuánto que venimos caminando esto, ¿sí? ¿Cuándo se considera que una población está envejecida? Cuando el 7% de su población ya tiene más de 60 años. Esto pasó en el censo de 1970, ¿sí? Hoy, ya lo dijo Félix, alrededor del el promedio nacional es de 11,6% más o menos, ¿no? Pero fíjense ustedes brevemente, si lo alcanzan a ver, este es el censo de 1914. Van a ver que claramente es una pirámide poblacional, como la conocíamos y nos la enseñaron en la escuela, ¿sí? Esta otra es el censo del 2022. Esa pirámide poblacional ya no es una pirámide, se está convirtiendo en un rectángulo. Y todas las proyecciones nos dicen que prontamente, básicamente para el 2050, va a ser un rectángulo, ¿sí? Se achicó la cantidad de nacimientos, ¿sí? Se proyecta más esperanza de vida, bajan los niveles de mortalidad. Nada indica de que eso va a dejar de suceder, con lo cual esa pirámide va a ser cada vez más un rectángulo, ¿sí? Y acá les he puesto, el censo es uno de los pocos instrumentos de medición que incluye indicadores de tipo gerontológicos, ¿sí? No tenemos muchos instrumentos de esto, lo hace el INDEC, lo hace la DEIE con algunos indicadores que incluye y algún observatorio de la Universidad Católica. No hay mucho más. Eso es un problema que tenemos dentro de la gerontología que no sabemos, no tenemos muchos datos, ¿sí? Hablamos un poco haciendo estimaciones de combinaciones de indicadores. Y acá hay uno que me parece que es muy importante, que es el índice de envejecimiento poblacional. Esto, esa curvita, que van a ver muy borrosa, que sube, nos dice que, según el último censo del 2022, cada 100 personas de 0 a 14 años tenemos 53 que tienen más de 60 años. Las consecuencias de esto son enormes, ¿sí? A nivel de la presión de los sistemas de salud, el sistema previsional, las prestaciones de todo tipo y fundamentalmente las tareas de cuidado. Porque lo que ya estamos viendo hoy frecuentemente en los servicios de atención integral municipales, provinciales y nacionales es que están cuidando personas de 60 años a sus madres, a sus padres y a sus hermanos. Y esto va en aumento, ¿sí? Fíjense que el último censo, el anterior, el del 2010, nos indicaba que habían 40 personas. El índice era de 40 personas. ¿Me entienden más o menos lo que es el índice de envejecimiento poblacional? Hoy ya subió a 53. Mendoza tiene siempre los mismos números de los promedios nacionales. Y acá, para que vean que también Argentina tiene una heterogeneidad enorme, si bien Mendoza, les vuelvo a decir, maneja los datos del promedio nacional, fíjense lo que pasa en Tierra del Fuego. El índice de envejecimiento poblacional es de 29, es joven, es muy joven Tierra del Fuego, tiene pocas personas grandes, ¿sí? Es una población muy nueva, digamos. Y fíjense lo que pasa en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tienen 117 personas mayores de 60 años cada 100 menores. Más de la mitad de su población tiene más de 60 años. Estos son los equipos de atención que también van desarrollando y tienen que ir aumentando, porque es cada vez más la población que ellos tienen que atender, ¿sí? ¿Cuál es la proyección que tenemos? Vamos a llegar a ese 117, ¿sí? Por eso es la importancia de poner también en números palpables, reales y concretos, porque es lo que pasa ahora, es lo que nos pasa en nuestro barrio, con nuestra familia, en nuestras comunidades, que tenemos muchas personas mayores a nuestro alrededor. Y sí nos parece importante
no plantearlo en términos de una problemática. Los temas de las vejeces, de las personas mayores, no plantearlos solamente en términos de problema, de problemática, porque en muchas ocasiones pueden ser también oportunidades, tenemos la posibilidad de ver y proyectar en función de esto, ¿sí? Y un último indicador que a mí me parece importante y lo relaciono con el principio, cuando yo les decía que es fundamental pensar los problemas gerontológicos desde una perspectiva de género y diversidad. Y tiene que ver con el índice de feminidad de la vejez. No toda la población mayor, como les decía recién, es igual, es un grupo muy heterogéneo, pero fundamentalmente está feminizado, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que nos decía el último dato? Que cada 100 hombres mayores de 60 tenemos 140 mujeres. Es grande el número, es grande la diferencia. Y a medida que avanza la edad, o sea, cuando sacamos este indicador a partir de los 70, 75, 80 años, encontramos más mujeres grandes en relación a los varones. No nos vamos a poner a profundizar por qué pasa esto, ni mucho menos. Suelen ser temas escabrosos y que realmente no tienen una respuesta científica tampoco. Pero por eso es importante que lo miremos con mucha atención. No podemos pensar ni legislaciones ni políticas públicas gerontológicas sin tener en cuenta esto, ¿no? De que la mayoría somos mujeres y a medida que crece la edad somos más mujeres. Esto se ve... Sí. ¿Por qué? O sea, yo sé que no hay algún argumento científico, pero ¿por qué hay más mujeres? Queremos saber. Queremos saber. No, está bien, pero yo la respuesta real, pueden haber muchas cuestiones que tienen que ver con las tareas de cuidado, que tienen que ver con el cuidado de la salud. Las mujeres estamos más habituadas a incorporarnos al sistema de salud por diversas cuestiones, por los partos, por los niños, porque cuidamos a nuestras madres, a nuestros padres, estamos más habituados a hacernos controles médicos, tenemos por ahí eventualmente hábitos un poco más saludables, pero la realidad es que no hay específicamente una respuesta que nos diga por qué las mujeres vivimos más años. Tenemos más explicaciones sociales, digamos, de esto, más que científicas, biológicas, de alguna manera. No sé si alguien había levantado la mano. No. Sí, voy a tomar agua. Esto también es importante. Es importante también para tener en cuenta, cuando uno piensa en las residencias de larga estadía, se da un fenómeno bastante particular. En la mayoría de las residencias privadas, en términos generales, encontramos que son residencias que tienen más mujeres mayores, por ejemplo, ¿no? O sea, esto se ve en efectos concretos, de prácticas concretas de atención. Me voy a apurar, porque recién estoy llevando al reconocimiento de derechos de lo real y efectivo. Este es el pantallazo general, para quienes por ahí no lo tenían como muy presente. Y cuando pensaba en el reconocimiento de derechos de lo real y efectivo, no hay dudas que tenemos que hablar de la Convención Interamericana, seguro que Milagros también va a continuar por ahí. Este es un instrumento muy importante que tenemos en Argentina. Somos un país y una región de avanzada en el reconocimiento de derechos de las personas mayores. Tenemos una de sus grandes redactoras en Argentina, que es Mónica Roqué, que hizo muchísimo para poder implementar esta convención. Argentina en los finales del 2022 la convirtió, le dio rango constitucional, lo cual es una cuestión muy importante. Pero, sin embargo, sabrán ustedes que tengamos un marco legal amplio y sólido, eso no lo convierte en una política pública efectiva, ¿sí? Básicamente es cómo hacemos, cómo comemos esto, si tenemos un marco legal como este, pero sin embargo hay muchas falencias en la práctica, ¿sí? Lo bueno es que no tenemos que inventar mucho, ¿no? Porque está todo bastante escrito, es muy actual y demás. Pero bueno, yo elegí muy poquitos artículos que me parece que son importantes y que son importantes quizás para este conversatorio, para pensar cuáles son las propuestas o los desafíos a nivel legislativo en Mendoza. Hay un derecho que es fundamental y que atraviesa toda la convención, que es el de la igualdad y no discriminación por razones de edad. Hay algo que nosotros llamamos que es el edadismo o el viejismo,
que atraviesa todas las prácticas individuales y colectivas. Todos estamos llenos de microviejismos permanentemente. Al referirnos a otra persona, al tratar a otras personas, incluso hasta tratarse a sí mismos. Muchas veces las personas grandes dicen, yo no voy a ir al centro de jubilados porque no me voy a juntar con viejos, ¿no? O sea, esto es como, todos los tenemos incorporados sin ninguna duda. Pero yo he resaltado una parte que dice, los estados desarrollarán políticas, planes y legislaciones en relación a la persona mayor en condición de vulnerabilidad y víctimas de discriminación múltiple. Los invito a recuperar esto para el final, para el intercambio y pensar qué políticas públicas o qué legislaciones se nos ocurren que existen en Argentina y en la provincia en relación a esto, ¿no? A mí no se me ocurrió ninguna. Puedo estar equivocada porque quizás estamos en lugares distintos, en ámbitos distintos y alguien sí lo puede ver a esto. Bueno, está bueno que lo podamos compartir. Otro artículo que me pareció muy importante es el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. La dignidad hoy es un tema que está totalmente presente en este contexto en el cual nosotros estamos viviendo. El último foro de personas mayores, nosotras desde el Centro de Estudios lo hicimos desde la construcción de dignidad de las personas mayores y que lo que nos dice la Convención es esto. Los estados tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan acceso a cuidados integrales, ¿sí? Nosotros en Argentina y en Mendoza estamos en un lugar bastante bien, les diría. Imagínense lo que es el piso a nivel regional, ¿sí? Si uno compara los países de Iberoamérica con lo que son los servicios de atención integral, tienen muchísimas más falencias que las nuestras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estemos bien, porque son muchas veces servicios de atención y de cuidados que están pensados desde hace muchísimos años y que no siempre responden a la situación y a las demandas actuales, ¿sí? Acá tenemos varias integrantes de equipos de atención integral que puedan dar cuenta de esto y que también se ocupan bastante de ir actualizando estos sistemas de atención. El derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Acá yo me extendí un poco más porque es un tema que es muy importante para nosotras también en el Centro de Estudios. Lo trabajamos mucho esto porque el impacto de la violencia en las personas mayores es muy grande. Es impresionante las situaciones de maltrato y de violencia que se dan en personas mayores. Los servicios de atención ocupan muchísimo tiempo para esto. Y lo que nos dice la Convención es que los estados adoptarán medidas legislativas, administrativas o de otra índole para prevenir, investigar y sancionar y erradicar los actos de violencia, ¿sí? Va a producir, va a divulgar información y va a capacitar principalmente a los funcionarios públicos. Cuando me refiero a funcionarios públicos, sabrán que hablo de los empleados, no solamente de los que ocupan un cargo, ¿no? De los empleados. En este sentido, hay algunas cuestiones que decimos, no, bueno, no es que no hay nada, pero se hace muy poco para la envergadura de la problemática. Y esto sí es una problemática, ¿sí? Mendoza tiene un protocolo de actuación desde el 2015 que tiene una resolución ministerial que manda al ministerio a capacitar a sus equipos técnicos. Eso no estaría pasando, por ejemplo, ¿no? Es importante que se pueda, y esto yo lo planteo en términos de reflotemos estas cosas porque son importantes, ¿no? El Congreso de la Nación tiene un proyecto que es una especie, le voy a decir, de ley Micaela para que lo sepamos todos, ¿no? Es una ley para la formación de funcionarios públicos en cuestiones vinculadas al maltrato y a la violencia hacia las personas mayores. Es algo que para nosotros sería fundamental que se pueda aprobar o que podamos avanzar en Mendoza con una legislación similar. Porque lo que pasa, y que es lo que manda el protocolo, es que muchas veces la persona en situación de violencia llega a los servicios de atención y el profesional no está formado en la temática. Entonces por ahí pasa esa demanda, esa situación, por otra cuestión que no es maltrato, no es violencia. No es que ese empleado o ese técnico, ese profesional sea malo, desconsiderado, deshumanizante. Es que no se ha capacitado en la temática, porque es una temática que está sumamente invisibilizada, ¿sí? Piensen ustedes que se da fundamentalmente en el ámbito doméstico esto, ¿no?
Y bueno, y por otro lado, nosotros hacemos anualmente las jornadas sobre maltrato, intentando formar a los equipos de trabajo municipales fundamentalmente. Ya estoy terminando. El último es el derecho a las personas mayores a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Esto es muy importante también, porque es esto que les decía de lo que pasa con la demanda y los requerimientos de cuidado, ¿no? Tanto cuidados domiciliarios, cuidados que se pueden dar en centros de día y las residencias de larga estadía. Por lo general, suelo ver por ahí los proyectos que se presentan y demás, tienen mucho que ver con la cuestión de los geriátricos, con las residencias, que es muy importante porque es, digamos, una cuestión de muchísima complejidad. Pero para que ustedes sepan, solamente el 1,5% de las personas mayores de 60 años tienen que ir a una residencia de larga estadía. Entonces es importante, pero tenemos pasos previos en los cuales se puede legislar, se pueden elaborar políticas públicas para evitar esa institucionalización. Digamos, se pueden hacer muchísimas, una batería de medidas, de normativas y demás, que fortalezcan ese servicio de cuidado a largo plazo, ¿no? Y porque por lo general, aparte, esto impacta mucho en la vida de la gente. Cuando una persona necesita buscar un cuidador, está en una situación casi crítica, no tiene mucha capacidad para ver a dónde buscar un cuidador, a dónde llevar a un familiar y demás. Entonces es importante que las instituciones públicas formalicen por ahí ciertos registros de cuidado, incentiven la formación de cuidados domiciliarios, un poco en consonancia con eso es el diplomado de la Facultad de Ciencias Políticas, que lo estamos llevando a distintos departamentos para formar a personas en cuidados. Y el derecho a la seguridad social, ¿qué les puedo decir en este momento sobre el derecho a la seguridad social? Simplemente, ya termino. Me pareció importante este cartel, todos somos jubilados, es cuestión de tiempo. Me parece que es importante que los acompañemos en esta lucha, que prendamos muchísimo más las luces de alarma, porque aparentemente a partir con el próximo presupuesto se va a terminar la moratoria provisional. Los datos de la cantidad de personas que acceden, según este año fue el 53% de que accedieron a la jubilación por la moratoria previsional. Estas personas van a quedar sin ningún tipo de cobertura, lo cual va a ser mayor peso para los servicios de atención también, además del impacto en la calidad de vida de esas personas, que puede ser incluso poner en riesgo su vida, ¿sí? Bueno, y ya ahí termino. El derecho a la salud, ¿cómo? Que la mayor parte de esas personas son mujeres. Aparte que no es cosa menor. Y el derecho a la salud también lo incluí como un bastión también para defender a capa y espada, que son los servicios de atención del PAMI, que es realmente una política pública argentina para valorar en cualquier lugar del mundo. No hay muchos países que tengan instituciones como el PAMI, con esa calidad y esa territorialidad, que en cada lugar, en cada pueblo hay alguien que es del PAMI, y el impacto que también está teniendo en la calidad de vida de estas personas, la reducción de los medicamentos, ¿no? Esto se lo sigo trayendo como, tengámoslo presente quizás para el conversatorio final, ¿sí? Muchas gracias, y la única norma que pienso seguir es a Norma Plan. Muchísimas gracias. Listo. Para que pongo el temporizador. No, para que yo cuando empiece a poner. Tranquila, dale. Yo muevo las manos cuando hablo, entonces. ¿Querés ponerlo acá? Sí, si no lo voy a revolear seguramente. A ver, ahí. Ay, no puedo. ¿Ir apretando? Ahí está. Ahí está, gracias. Teníamos que haberlo apagado para hacer ¿Puedo eso. sin micrófono?
Sí. Lo rompe. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todes. Esperamos que estén muy bien. Gracias, Pau, por la presentación. Gracias, Belén, por todo lo que me has enseñado recién. Senador González, muchísimas gracias. Doblemente, muchísimas gracias por la convocatoria a la dirección a participar en este espacio, pero sobre todo muchas gracias por la génesis de este espacio. Lía, muchísimas gracias. La verdad que nosotras desde la dirección entendemos crucial debatir en el ámbito de la política pública qué Estado vamos a diseñar para acompañar a las vejeces en Mendoza y ojalá que se revierta la oleada y a nivel nacional también. Agradecerle, senadora Manoni, diputada Morán, senadora nacional Fernández Agasti, muchísimas gracias. Al señor presidente de Jubipen por estar acá este ratito y dedicarme su tiempo a escuchar las pocas ideas que tal vez vengo a compartir con ustedes, y a la señora presidenta del Colegio de Trabajo Social. Mi nombre es Milagros Noli, yo soy abogada de formación y yo trabajo en la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial. Muchas veces cuando nosotros y nosotras presentamos la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial, que es joven pero no tanto, estaría entre el primer 100%, estaría entre los 100 menores de edad de considerar y no lo... Es una oficina que tiene 10 años, que se ha creado a instancia del doctor Omar Palermo en el marco de un proceso judicial, de un poder judicial que siempre ha funcionado y ha entendido que su mandato como poder público tenía que ver con resolver conflictos que las personas llevaban al poder judicial a que se resuelvan, ¿no? Y a partir de ahí, pues por supuesto, garantizar todas las garantías de debido proceso legal, de plazo razonable y demás. Sin embargo, desde esta dirección, con todos mis compañeros y con todas mis compañeras, yo hoy quiero poner en valor el trabajo de mi compañero Federico Jurín y la doctora Celina Correas, que son quienes trabajan específicamente esta temática, pero entre todos y todas creemos que el mandato del Poder Judicial excede el resolver un conflicto que alguien llega a judicializar. Nosotras creemos que el derecho de acceso a justicia tiene que ver con que la persona tenga una noción subjetiva de la titularidad de un derecho para después poder conocer cuáles son los remedios a través de los cuales tal vez el Poder Judicial puede llegar a resolverlo en un conflicto judicializado. Pero hay un montón antes de esa presentación de una demanda, de esa presentación de un habeas corpus, de esa acción judicial que se tiene que arbitrar y llevar adelante desde el Estado, y nosotras entendemos que también es responsabilidad del Poder Judicial, para que la persona pueda activar algún mecanismo de defensa en pos de lograr la efectiva garantía de los derechos fundamentales que todas las personas tenemos por el solo hecho de ser personas. Desde esa lógica, desde ese entendimiento, desde esa concepción amplia de acceso a justicia es que nosotras trabajamos en la Dirección de Derechos Humanos. Y digo nosotras porque somos más mujeres que varones, entonces voy a hablar en género femenino. Desde ese lugar nosotras llevamos a cabo diferentes estrategias de intervención en territorio. Trabajamos en cárceles, trabajamos en comisarías y por supuesto, y lo que nos convoca hoy y en razón de lo que nos han honrado con la invitación y con este uso de algunos minutos, tiene que ver con el trabajo que nosotras venimos llevando adelante, Celina y Federico, repito, en materia de residencias de larga estadía, que era las que hacías referencia recién vos, Belén. ¿Por qué? Porque nosotras entendemos y hemos constatado que en esos espacios que en su mayoría pertenecen al sector privado, con poco acompañamiento y con menos control de parte del Estado, es necesario articular políticas institucionales, políticas judiciales que realmente permitan acercar la justicia, si es que a la gente que vive en esas residencias, que por lo general son personas mayores y personas con discapacidades y en menor medida personas con padecimientos de salud mental. Entonces nosotros tenemos toda una línea de trabajo que está vinculada con tareas de control, de supervisión y de promoción de derechos humanos, específicamente en las residencias gerontológicas. Y esto no tan solo porque es un invento nuestro, que creemos que el Estado tiene que revisar las condiciones de goce y de derecho de las personas que viven ahí, sino porque la Corte Interamericana ya lo ha dicho hace más de 25 años, en el caso Jiménez López contra Brasil, que no es ninguna novedad para quienes hoy están en este auditorio, respecto de cuáles son los deberes de Estado de control y de prevención de vulneraciones a derechos, incluso en espacios de orden privado, como es la mayoría de las instituciones o las residencias gerontológicas de la
la provincia de Mendoza, ¿no? Entonces, nosotras en el trabajo o en la vinculación con estos efectores, ha habido un punto de inflexión que ha sido la pandemia. En ese momento, lo que se advirtió fue la necesidad de trabajar de manera articulada y en red con los diferentes propietarios, básicamente, de las diferentes residencias gerontológicas de la provincia de Mendoza. Pero trabajar colaborativamente, no tan solo en materia de formación, sino esencialmente en materia de control. Entonces, un poco la propuesta de las palabras que les queríamos compartir hoy tienen que ver con cómo, desde este lugar que nosotras entendemos que son las responsabilidades del Poder Judicial y que llevamos adelante desde la dirección, hemos venido trabajando desde pandemia y hasta el día de hoy para identificar ciertos núcleos críticos que puedan servir como insumo para diseños de políticas públicas. Tal vez es más práctico, menos teórico de lo que nos has enseñado vos recién, Belén. Es más práctico y tiene que ver también con un posicionamiento que nosotras tenemos de la dirección, que es siempre poner en valor el conocimiento que se construye desde el territorio. Nosotras somos una defensora del conocimiento científico, unas defensoras del conocimiento académico, pero también unas defensoras del conocimiento que se construye desde el territorio. En residencias gerontológicas, en cárceles, en comisarías, en los barrios, en el territorio más profundo particularmente. Entonces, lo que nosotras advertimos, lo que nosotras venimos trabajando, cuando se empezó a trabajar en pandemia, yo acá tengo este machete que no le escribí yo, lo escribió Celina, que está de camisa verde sentada ahí, pero no la voy a nombrar. Me parece ay, pero sí, son los derechos de autor. Después las publicamos con la autoría correspondientemente citada. Empezamos a trabajar con políticas de monitoreo. ¿Cuánto voy? Con políticas de monitoreo. Pero claro, gracias. Pero claro, no era prudente ingresar. Por razones obvias, no era prudente ingresar a las residencias. Entonces empezamos a monitorear de manera virtual. Durante el 2020 en realidad, se realizaron 271 monitoreos virtuales a casi todas las residencias gerontológicas del sector privado de la provincia. Claro, el monitoreo virtual pierde en comparación con el monitoreo presencial por razones obvias. Primero, porque se pierde la sorpresa, porque la videollamada había que coordinarla, había que poner un horario, qué sé yo. Segundo, porque te muestran lo que quieren. Por más que una pida, yo ya me la imagino a la Celina diciendo, pero acá correte un poquitito más allá. Pero bueno, eso ya queda fuera del margen de percepción o de registro de cada una de las personas que monitorea. Y en tercer lugar, porque el monitoreo se hace en ejercicio de múltiples sentidos. Desde el olfato hasta la percepción de las personas que se acercan, las personas que no se acercan. Y eso a través de una videollamada, por supuesto que no se puede lograr, pero era el mecanismo o la herramienta que se ha logrado para poder registrar y relevar información respecto de cuáles eran las circunstancias hacia el ingreso de esas residencias en un contexto de emergencia de salud, como el que hemos atravesado, por lo menos sin precedentes yo en mi vida, durante la pandemia del COVID-19. Bueno, y una de las cosas que se relevaba y que se releva actualmente y que se sigue difundiendo en ese momento tenía que ver con cuál era el conocimiento que las personas tenían de la Convención Interamericana. La Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, decía Belén recién, es del año 2015, el año que viene cumple 10 años, se ratificó por la República Argentina en el año 2017 y más recientemente adquirió jerarquía constitucional. Yo les comparto por ahí para que se sepa, porque para mí no es un dato menor, que desde el año 94 a la fecha, 30 años han pasado y solo 4 convenciones se han incorporado, se han ampliado el artículo 75, inciso 22. Ustedes saben, el artículo 75, inciso 22, un artículo casi único en el mundo, incorpora 10 tratados. Desde esa fecha hasta ahora, 30 años después, solo se han incorporado 4 por el mecanismo especial que prevé la misma Constitución. Entre ellas, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores y los derechos de las personas con discapacidades. Es otro de los instrumentos que se han incorporado por ahí. Entonces, yo quiero poner en valor esta decisión del Cuerpo Legislativo Nacional porque no es una cuestión menor que siendo tan poco, que se haya logrado tan poco consensos para lograr las mayorías necesarias para reconocer esa jerarquía constitucional, sea esta la temática que ha encontrado esa unidad para poder llevarla adelante. Así que eso está, me parece a mí, muy piola. Y lo que también está muy piola, por supuesto, es, más allá de
del reconocimiento de la jerarquía constitucional, porque no depende de eso, aunque sí, por supuesto, que lo fortalece. Ya sabemos que todos los tratados de derechos humanos de la República Argentina tienen jerarquía superior a las leyes. Eso está fuera de discusión. Como, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, que si bien no tiene jerarquía constitucional, tiene de todas maneras jerarquía superior a las leyes. Eso significa que todo nuestro ordenamiento público, todo nuestro ordenamiento jurídico, pero no tan solo el ordenamiento jurídico, sino que toda la política pública se tiene que ceñir a los lineamientos que nos fija el derecho internacional, que se fija siempre como nortes, como objetivos, como el camino a seguir, ¿no? Bueno, y en este caso, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, además, habilita el mecanismo de protección de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en todos sus artículos. Esto es algo novedoso que incorpora la Convención en contraste con el resto de los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente con los tratados interamericanos de derechos humanos, que por lo general tienen algún que otro artículo que es exigible ante el sistema interamericano. Esta Convención goza de protección plena en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y eso también es importante decirlo. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional, es indiscutiblemente obligatoria para el Estado en sus tres poderes, entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y esa obligación no tan solo supone el diseño de nuevas políticas públicas necesarias, como ya ha hablado de sobra Belén, sino que supone también las modificaciones de las prácticas que llevamos hasta hoy. El artículo 2 es claro cuando dice que los Estados deben adoptar todas sus prácticas, su política y su legislación que no sea compatible con los alcances y con los objetivos que prevén estos instrumentos, so pena de generar responsabilidad internacional del Estado, como por ejemplo Jiménez López contra Brasil. Y un montón de condenas que tiene la República Argentina también en la Corte Interamericana, no por este tema, pero que sí las tenemos en nuestro haber, ¿no? Entonces, eso nos interpela y nos tiene que interpelar como funcionarios y funcionarias públicas en los tres poderes. No es solo una responsabilidad del Poder Legislativo, no es solo una responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino que es una responsabilidad del Poder Judicial, la adecuación institucional a este funcionamiento. De alguna manera, lo que nosotras intentamos promover y difundir es esto, que lamentablemente en la gran mayoría de los diálogos que se han tenido con personas dueñas de estas residencias, no las conocían. No sabían de la existencia de la Convención. Y si no las conocían los dueños, las dueñas, los administradores, las administradoras, menos las conocían las personas que allí viven. Que viven completamente, donde es su centro de vida, es esa residencia, que tiene algunas particularidades que después vamos a anunciar si me dan algún tiempo de prórroga, porque si no, no me va a alcanzar. Entonces, lo que empezamos a trabajar fue la difusión fuerte de la promoción. Y en ese momento contábamos con un espacio institucional que para nosotras era clave y que yo tengo mis dudas de que siga existiendo, que es ADAJUS. ADAJUS, que era un espacio del Gobierno Nacional dedicado a la construcción de conocimiento en materia de derechos. Y ellos, desde esa institución, habían creado una convención la Convención Interamericana la habían presentado en una modalidad de lectura fácil, pero estaba solo virtual. Entonces era un problema, porque obviamente nosotras podemos difundirlas, Serena Federico las difunden permanentemente, pero no circula realmente más entre las personas mayores. Entonces nos comunicamos con Buenos Aires y les contamos de nuestro trabajo y logramos que ADAJUS haga una tirada especial que no tenía antecedentes, no existía, y nos imprimieron y nos mandaron una cajota pesadísima, hermosa, de convenciones interamericanas sobre los derechos de las personas adultas mayores en lectura fácil, impresas, para que nosotros podamos ir distribuyendo en los diferentes hogares y las residencias de la provincia. Entonces, de esa manera, intentamos difundir, intentamos crear conocimiento, intentamos crear conciencia en un público destinatario que no tiene conocimiento de esos derechos. ¿Y por qué decimos que no tiene conocimiento de esos derechos? Hay tres ejes fundamentales que mis compañeros y mi compañera advierten como clave en materia de tensión entre derechos humanos, la Convención y la política pública en el funcionamiento de estas residencias. El primero tiene que ver con cuáles son la política de habilitación de estas residencias gerontológicas. La segunda tiene que ver con los funcionamientos o las lógicas de funcionamiento interno de las residencias. Y el tercero tiene que ver con situaciones de vulneraciones a derechos concretas que se consuman en cada una de ellas.
Respecto de las habilitaciones, conocido es que hay diferentes tipos de habilitaciones, que algunas las otorga el municipio, otras las otorga la provincia, y cuando se vence una, llega bomberos y bombero me la da, pero ya se me venció la del municipio, entonces tengo que hacer. Y entonces eso, en nuestro criterio, desalienta profundamente. En el derecho penal, el doctor Palermo siempre nos enseña que es la capacidad de motivarse en la ley, ¿no? ¿Quién puede motivarse en la ley? Bueno, difícilmente nosotros podemos exigir la motivación en la ley y lograr la habilitación, cuando realmente la habilitación muchas veces se convierte en un trastorno para las personas que administran esos lugares, más allá de la buena voluntad. Miren los números. En el año 2020, cuando empezamos con toda esta política, y hasta el día de hoy el porcentaje se mantiene, no se llega al 10% de la cantidad de residencias gerontológicas habilitadas del total de instituciones que tiene registradas el Poder Ejecutivo, cuando sabemos también que un sesgo característico de estas residencias es la clandestinidad. ¿Verdad, Celina? ¿Verdad? Bueno, entonces, acá lo que nosotros advertimos es que, miren, en el 2020, 19 estaban habilitadas de 295 registradas. Y en el 2024, de 391 registradas, 30 están habilitadas. 177 en proceso de habilitación y algunas otras perdidas por ahí con sanción y demás. Es cierto también que algunas se van cerrando, que con el transcurso del tiempo algunas se han ido cerrando, pero no impactan sustancialmente en los números y en este porcentaje que se ha mantenido pese al transcurso del tiempo de menos de un 10% de residencias que cuentan con las habilitaciones pertinentes. Que también es cierto que no se puede salir a clausurar a todas las residencias que no cuentan con la habilitación, porque si no las personas no van a tener dónde vivir. O sea, y eso también es un problema de que hay que hacerse cargo del Estado, porque desde lo normativo uno diría, no corresponde su funcionamiento, hay que cerrarlo. Y no podemos, porque nos quedamos sin recursos. Y lo cierto es que las macroresidencias que tiene el Ejecutivo Provincial tienen una capacidad de camas muy limitada. Tienen una capacidad de camas que de ninguna manera logra responder la exigencia que se necesita. Eso es un dato como objetivo. Sí es cierto que el Poder Ejecutivo en este último tiempo, ustedes, señores legisladores provinciales, han dispuesto una modificación a la ley, a la ley 9536 y el Ejecutivo a través del decreto reglamentario 1847, que están buscando adaptar la política de habilitaciones del Ejecutivo a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la cuestión en la materia, utilizando o siguiendo como guía un instrumento que se aprobó en el Ejecutivo Nacional en el año 2023. Es importantísima esa reforma, pero lo cierto es que esa reforma tiene que venir de la mano, inevitablemente, de la adecuación institucional, esta que nombrábamos nosotras recién, de la necesidad del fortalecimiento del acompañamiento del Ejecutivo, de la capacitación permanente, de la incorporación de equipos interdisciplinarios en las oficinas que hacen las inspecciones y que otorgan las habilitaciones, y por supuesto una política de coordinación que funcione mejor la cuestión de las habilitaciones entre las diferentes oficinas de los diferentes espacios institucionales que intervienen. La segunda cuestión, el funcionamiento de la residencia, y voy a ir muchísimo más rápido. El funcionamiento de la residencia, el principal problema que nosotros advertimos ahí tiene que ver con los contratos a partir de los cuales las personas van viviendo en las residencias. Los contratos no los firman las personas que van a residir en las residencias, pese a que muchas de ellas están en un ejercicio pleno de su autonomía y de su capacidad. Lo firman los familiares y las familiares que van y que deciden en muchos casos, y algunas veces hasta engañadas, que esas personas vayan a vivir en las residencias. Hay un proyecto de regulación en el Congreso de la Nación, presentado por la senadora nacional Norma Durango, que desconozco si tiene estado parlamentario, si ya lo habrá perdido, pero lo cierto es que han habido algunos intentos legislativos de intentar reglamentar los contenidos de los contratos, poniendo particularmente el foco en el reconocimiento de la independencia y la autonomía del residente, de la residenta, que no es un paciente, porque también se genera ahí una distorsión en donde la forma de intervención y de acompañamiento de esta persona con su nuevo centro de vida se da desde una lógica de paciente y no desde una lógica de una persona titular de derechos que con mayor o menor autonomía tal vez necesite, en muchos casos seguramente, algún tipo de acompañamiento, algún tipo de asistencia, pero que no la inhabilita en el ejercicio del resto de sus capacidades.
Y lo tercero, y ya con esto voy a terminar, tiene que ver con las situaciones de vulneraciones a derechos que nosotras hemos advertido y que han motivado incluso hasta alguna denuncia penal que hemos presentado desde la dirección y observaciones directas a los dueños de las diferentes residencias y que tienen que ver con múltiples expresiones que todas van en contramano de lo que regula la Convención Interamericana. Muchas tienen que ver con la falta de registro de la autonomía de las personas, de no dejarlos o no dejarlas salir de los lugares, en entender que solamente viven ahí, que solo salen con los días o los horarios que se pueda haber puesto en el contrato, del que esas personas no necesariamente han sido parte, como decíamos recién, que no pueden utilizar sus celulares para comunicarse libremente con sus familiares en el horario o en el momento que se les dé la gana. Algunas veces hemos encontrado prácticas que atentan contra el derecho a la intimidad de las personas que están institucionalizadas, sobre todo en la determinación de políticas de aseo y de higiene de esas personas. Se ha advertido también el uso de medidas de sujeción en esta, iba a decir hipocresía, pero no lo voy a decir, de que yo te... en el uso del argumento de que te sujeto para cuidarte. Entonces, eso también es algo que nosotros hemos ido advirtiendo y la falta de honestidad en el vínculo o en el diálogo con la persona que vive en la residencia también es para nosotros o para nosotras un tema muy importante que creemos que se podría resolver a través de una mejor regulación de esto que decíamos, que tiene que ver con los contratos. Comparto con Belén absolutamente lo que Belén señalaba recién de la importancia de contar con una institución de participación estatal tan fuerte como es el PAMI, modelo, sin lugar a dudas, modelo a nivel regional, pero también a nivel mundial, y que tiene mucho que ver con el trabajo que se viene realizando, que venimos realizando desde la dirección, desde los hogares, pero también hay que decir que lo que nosotros hemos advertido, ahora contrasto, y me quedo pensando en la cifra de 1,7 que aportó recién Belén, pero donde nos parece que hay una suerte de entendimiento de que en vez de que sea la institucionalización de una persona, porque es una institucionalización en definitiva, como última ratio, que muchas veces se presenta como una primera alternativa que avanza sobre la autonomía y sobre la libertad de las personas. Entonces, eso también es un foco conflictivo que nosotras queremos, sobre el que podemos echar luz. Y por supuesto, de todo esto el Poder Judicial no se entera nada, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces también esto tiene que suponer, nosotras estamos trabajando en la difusión de la convención, en el trabajo con los diferentes juzgados, para incorporar, para fortalecer la perspectiva del enfoque de derechos humanos, el enfoque de géneros, el enfoque de clases y el enfoque de las vejeces y de las niñeces en la administración o en la solución de los conflictos judiciales y o en la intervención que desde los ministerios se tengan en los casos que no necesariamente han sido judicializados, como a través de la intervención del Ministerio Público Tutelar y de la Defensa. Tenía una conclusión, pero yo con esto voy a cerrar. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Milagros Nori, directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y también la exposición anterior de la licenciada Belén Álvarez Vargas, directora del Centro de Estudios sobre Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Las invitamos a tomar asiento en el auditorio porque vamos a presentar el siguiente panel. Agradecemos, se ha sumado la presencia del senador Elio Perviu, que está con nosotros también. Y renovamos el aplauso para ella, esa hermosa exposición. Y ahora invitamos a conformar este segundo panel, segundo y último panel, que se denomina La experiencia de los mayores, voz de los jubilados y trabajadores sociales. Invitamos a pasar a Raúl Bonotti, presidente de la Asociación de Jubilados Jubipen, un fuerte aplauso para él. Y su tema a desarrollar es el análisis de situación y propuestas desde los jubilados y pensionados, enfocando las brechas entre los derechos reconocidos y la realidad cotidiana, propuestas para mejorar el sistema de prestaciones y el acceso a beneficios. También invitamos a la licenciada Lucila Castro, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza, con su temática a desarrollar. Un fuerte aplauso para ella también. Su temática será la experiencia en el campo social y gerontológico, propuestas para un enfoque más
inclusivo y equitativo en la aplicación de políticas públicas. Cabe destacar para el final de este panel vamos a tener un espacio de preguntas, de intercambio, de debate abierto, si se quiere, que lo va a moderar la licenciada Paola Salazar y va a dar también su conclusión al finalizar. Con esto vamos a terminar y bueno, el agradecimiento profundo a todos ustedes por estar presentes en esta legislatura de Mendoza. Le damos un fuerte aplauso a los expositores. Y ahora sí, adelante. ¿Listo? Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre de Jubipen, agradecemos a los organizadores de este evento, ya que creemos que nos permite manifestar nuestra posición, nuestra problemática, nuestras demandas, y además, escuchando a los demás expositores, también aprendemos que hay un intercambio de aprendizaje mutuo entre todos. Así que, bueno, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad. También agradezco a mis compañeros de Jubipen presentes, que son varios, y que los agradezco porque nuestra tarea es totalmente colectiva. Así que bueno, comenzando con la exposición, voy a comentar un poco sobre nuestra asociación y luego plantearemos algunos problemas de los jubilados, de nuestra situación. Bueno, Jubipen, como su nombre lo dice, es una asociación de jubilados y pensionados de Mendoza. El objetivo o la misión principal de Jubipen es la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. En el fondo, lo que buscamos, los que estamos militando, trabajando en Jubipen, es, como lo queremos para todos, es tener una vejez digna. Solamente eso, con todo lo que implica. Así que ese es el proyecto nuestro, nuestra utopía, digamos, ¿no? Jubipen nació, digamos, los orígenes de Jubipen también tienen un origen en una época similar a la actual. Fue en el 2017, a fines del 2017, cuando Macri quiso modificar el sistema, la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, un grupo de compañeros se juntaron para resistir esa medida junto a otros sectores y una vez finalizado, al final Macri pudo imponer su posición y de ahí salieron la famosa PUAN, etcétera, etcétera. Digamos, todas esas medidas que apuntaban a reducir el gasto social. Una vez terminado el conflicto, los compañeros decidieron agruparse y darle carácter organizativo a ese primer intento de resistencia. Se empezaron a organizar y en junio del 2018 consiguieron la personería jurídica. O sea, Jubipen a partir del 2018 hasta la actualidad tenemos la personería jurídica y hemos mantenido permanentemente activa a nuestra asociación. Todas nuestras actividades que estamos realizando y que se han realizado siempre están en el marco y en el objetivo de la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Inclusive hemos mantenido activa la asociación durante la pandemia, que fue cuando no podíamos salir, digamos que estábamos todos recluidos en la casa. Aprendimos a usar el Zoom. Entonces nos reuníamos semanalmente mediante el Zoom, unas reuniones abiertas, socios, adherentes, simpatizantes. Se invitaba a una persona a hablar sobre un tema determinado, escuchábamos y después debatíamos sobre ese tema. Aparte, bueno, también la comisión directiva se reunía todas las actividades fueron mediante Zoom. Se empezaron a desarrollar sus comisiones internas
por ejemplo, la Comisión de Hábitat, que desarrolló un sistema habitacional para personas mayores, que lo ponemos, si en algún momento algún legislador decide interesarse en ese proyecto, lo ponemos a disposición. También una experiencia muy interesante fue que en ese periodo nos hicieron la propuesta de un programa de radio, así que se organizó junto con Radio Nacional un programa de radio todos los sábados sobre la temática nuestra. Ese programa, inicialmente en pandemia, se grababa mediante Zoom. Los compañeros locutores que están por allá sentados la grababan por Zoom los miércoles y luego la editaban y se transmitía por radio los sábados a la mañana. Ese programa de radio lo mantuvimos 3 años hasta que subió Milei. Digamos, una vez, a fines del año pasado, una vez que asumió el nuevo gobierno, se suspendieron todos los programas por contrato. Y bueno, tuvimos que dejar el programa de radio. Bueno, esa es nuestra experiencia, digamos, inclusive ahora, cuando, digamos, la asociación, creo que hemos tenido, digamos, dentro de todo, una habilidad para adaptarla a las distintas circunstancias. Desde el que asumió el nuevo gobierno, nosotros normalmente descansábamos, tomábamos vacaciones en enero y febrero y reiniciamos nuestras actividades a partir de marzo. Cuando sube Milei en diciembre y ya sabiendo cómo venía la mano, ya en enero empezamos a movilizarnos y, digamos, empezamos a adherirnos a las movilizaciones de la CGT y a ganar la calle. Nosotros tenemos, digamos, en este momento, con este gobierno, hemos decidido que nuestras actividades se asientan, digamos, sobre 3 patas, podemos decir. Una actividad en la calle, creo que en esta etapa hay que ganar la calle, entonces esa es una de las actividades. La segunda, podría decir, es la capacitación y la formación nuestra. Hemos desarrollado un centro de estudio y ahí se escucha mejor, me parece. Hemos desarrollado un centro de estudio para capacitarnos y estudiar, digamos, todo el sistema jubilatorio, nuestra situación, porque no solo creemos que hay que resistir, va a llegar un momento en que este gobierno se va a agotar y va a ser necesario proponer propuestas, pero propuestas serias, propuestas estudiadas, digamos, porque nuestro sistema jubilatorio, nuestro sistema previsional está seriamente en peligro en cuanto a su financiación, un montón de cosas. Entonces tenemos que estar preparados, inclusive para analizar el sistema previsional, porque hay muchas cosas, hay cosas que están bien, pero hay cosas que están mal, y bueno, yo creo que es fundamental nuestra capacitación. Y la tercera actividad, que es un poco de contención, son las actividades, ¿cómo se llama? Socioculturales. Es decir, damos una vez por mes, todos los domingos, damos cine para los compañeros, después se discute sobre la película, y después tenemos, también hacemos tertulias mensuales, una vez por mes, también donde se invita a alguien a hablar, y luego debatimos, nos juntamos en un café, o sea, nos tomamos un café, charlamos, nos reunimos, la pasamos bien, y luego también hacemos juntadas grandes, tipo a la canasta, donde hay baile, música, digamos, un poco fundamentalmente para contenernos, para pasar bien, porque este momento lo necesitamos los adultos mayores, porque tenemos una serie de maltratos permanentes y que no sabemos cómo va a seguir la mano, pero digamos, hay un empobrecimiento y una quita de derechos permanentes, y eso produce angustias. Entonces, el hecho de juntarnos, de pasarla bien, de contenerlo, es una de las formas de sobrepasar este momento lo mejor posible. Bueno, esas son nuestras actividades de Jubipen.
En cuanto al sistema jubilatorio, nosotros entendemos que tenemos, podríamos decir, dos problemas, que es uno estructural y uno coyuntural. El problema estructural, que poco ya le dieron el marco teórico las compañeras que hablaron anteriormente respecto a las vejeces, que Belén, por ejemplo, marcó el envejecimiento de la sociedad, es decir, el aumento de la esperanza de vida de las personas mayores, que viene desde hace años, viene aumentando. Eso lo que produce que en este momento somos un 16% de la sociedad. En el año 2050 se estima que vamos a ser el 25% las personas mayores en la sociedad. Eso implica, en el caso, por ejemplo, de Mendoza, que tenemos en este momento hay alrededor, entre jubilados y pensionados, unos 350.000, con el aumento de la edad jubilatoria, el aumento de la población, para el año 2050 se estima que va a haber el doble de personas mayores que hay ahora. Eso significa el doble de recursos. Es decir, hoy decimos que los saberes jubilatorios son bajos, la mínima no da, está muy baja, si hay que aumentarla. Bueno, imaginemos el doble de personas mayores en edad de jubilarse con mejores saberes jubilatorios, con mayor infraestructura hospitalaria, con hogares de larga estadía, mayor cantidad de hogares de larga estadía. Todo va a modificar sustancialmente económicamente y socialmente a nuestra sociedad. Y el problema está en la obtención de recursos, porque en nuestra, digamos, el envejecimiento que dieron Belén y la otra compañera, son, digamos, conceptos globales teóricos. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad tenemos, en nuestra realidad argentina, si le damos el marco político, porque en el fondo nuestro bienestar o nuestro malestar, nuestra calidad de vida está determinada políticamente. Depende quién gobierne, qué sector social gobierne, nos perjudica o nos beneficia. Es decir, entonces, ese es el problema. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo se va a financiar el sistema jubilatorio con el aumento de la cantidad proporcional de las personas mayores? Va a poner en crisis, que ya está prácticamente con las políticas actuales, poniendo en crisis el sistema de financiamiento nuestro, el sistema de financiamiento del ANSES, que le va a dar motivo a Milei o al gobierno para una privatización, lo va a poner en crisis, una privatización parcial o definitiva, no sabemos. Pero ese va a ser un problema a mediano plazo que va a ocasionar una puja distributiva muy fuerte. Entonces es decir, los jóvenes de hoy, de 45, 50 años, se va a complicar mucho su calidad de vida como jubilados, si es que llegan a jubilarse. Yo creo que los legisladores, los dirigentes sociales, políticos, que tienen posibilidades de ir modificando las cosas, yo creo que este tema habría que divulgarlo, ir preparándose para estas circunstancias. Porque si no, vamos a llegar a tener jubilados muy pobres. Es decir, imagínense, si gobierna un representante como Milei de los grupos económicos que no tienen mucha sensibilidad social, en esa circunstancia el sistema previsional va a ser, digamos, va a ocasionar, digamos, mucho empobrecimiento. Vamos a tener jubilados pobres, con pocos derechos. Entonces, ¿cómo? Ya son pobres, sí, tenés razón. Pero, digamos, más pobres, digamos. Bueno, ese es el problema que digamos que podemos, un problema estructural. Y el problema coyuntural es el actual. Es decir, en este momento el gobierno actual representa a los sectores
dominantes económicamente. El objetivo de ellos ha sido históricamente quitarnos derechos y empobrecernos y quitarnos recursos a los sectores populares. Este gobierno no solo nos ataca a los jubilados, este gobierno está también atacando a los trabajadores, a los científicos, es decir, al conjunto del campo nacional y popular. Entonces, nosotros, es decir, en lo que hace particularmente a los jubilados, nos ha quitado muchos recursos y derechos. Por ejemplo, las medidas que ha tomado Milei, que es por ejemplo, el déficit cero que logra, o el superávit, es un superávit mentiroso, y lo ha logrado quitándonos. Nosotros hemos nos robaron para aportar el 27% de ese superávit. Hemos sido el sector social que más afectado hemos sido. La quita de remedios. Paulatinamente van sacando los remedios con cobertura al 100%, van bajando la cantidad, la inflación de los remedios es superior al índice inflacionario, mientras los saberes jubilatorios son inferiores a la inflación. Entonces vemos que en las farmacias ya hay jubilados, muchos de los jubilados que no pueden comprar la totalidad de los remedios, tienen que dejar el remedio porque no los pueden comprar. Incluso hubo un caso hace un tiempito en General Roca que un jubilado le dio un ataque al corazón en la farmacia y se murió. Es decir, ¿qué le habrá pasado al pobre para que, digamos, no habrá podido comprar remedios? O sea, eso, digamos, con los remedios, el congelamiento, el veto a la movilidad jubilatoria, el veto que solamente esa movilidad jubilatoria recomponía un 8% lo perdido en enero. Solamente eso. Y el gobierno, y Milei lo vetó, con clara, digamos, voluntad de no, digamos, de solamente aumentarlos en base al índice inflacionario. El congelamiento del bono de la jubilación mínima. El bono de la jubilación mínima desde el mes de marzo está en 70.000 pesos. No se ha ido adecuando, no ha ido aumentando de acuerdo por lo menos al índice inflacionario. Si hubiera sido así, hoy el bono tendría que estar en 125.000 pesos. O sea, este mes le han quitado a los que cobran la mínima 55.000 pesos. ¿Cómo? 2 minutos y medio. Bueno, listo. En marzo quedará sin efecto la movilidad jubilatoria. La mayoría de los jubilados, de las personas mayores que están accediendo a la jubilación, lo hacen a través de la movilidad jubilatoria. El 90% de las mujeres y un 70-80% de hombres. Entonces, eso al quitar la movilidad jubilatoria va a disminuir la cantidad de jubilados. Tienen en proyecto el aumento de la edad jubilatoria y además también hay otras medidas no directas que afectan a la recaudación del ANSES. Por ejemplo, la recesión económica, los despidos de los trabajadores, que hace que haya cada vez menos trabajadores activos que aporten. La recesión económica lo que produce es el ANSES se financia por un 60% de recursos propios, que son los aportes de los activos y los aportes patronales, y más o menos un 40% de aportes del Tesoro Nacional a través de la recaudación de impuestos, como el IVA, la nafta, los cigarrillos, débitos, créditos bancarios, etcétera, etcétera. Al haber una profunda recesión económica, disminuye la recaudación impositiva. Entonces, el ANSES paulatinamente se está desfinanciando. Bueno,
para terminar, que me están apurando acá, por eso hay una feminización, hablaban de la feminización, ¿eh? Bueno, el fondo de garantía de sustentabilidad, que yo la verdad no, he tratado de averiguar, pero no sé en qué estado está. Digamos, se quiso pasar, por ahí Anabel después, si sabe algo, nos puede explicar. Bueno, para terminar, vamos a tocar un poquito Mendoza. El gobierno provincial de Mendoza se escuda en el gobierno nacional como responsable de todas las medidas que nos afectan. Pero en cambio, a ver, perdón. Sí. Si bien en un gran porcentaje es cierto, Cornejo debería tomar, o el gobierno provincial debería tomar algunas de las medidas como amortiguar o apaciguar un poco el empobrecimiento, digamos, todas las medidas que está tomando el gobierno nacional contra nosotros. Esas medidas no son solamente medidas económicas, también creo que hay que decirlo, el maltrato psicológico a los que nos están atacando, nos están dando, es decir, que somos viejos meados. Una funcionaria del gobierno provincial dijo que de acá de Mendoza, que los remedios, los jubilados aprovechan los remedios gratuitos para venderlos o para regalárselo a los parientes. Entonces, ese maltrato no lo merecemos. No puede ser que haya tanto maltrato, tanta maldad, no solo sobre nosotros, sino también sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, con respecto a las medidas que podría tomar el gobierno provincial, un poco para protegernos, ya que las personas mayores, los jubilados mendocinos, somos los que vivimos en Mendoza, somos ciudadanos mendocinos que estamos acá viviendo en la provincia. Milei se ha sumado fervientemente, Cornejo, se ha sumado, se me mezclan, no sé por qué se me mezclan los dos. Cornejo se ha subido totalmente al proyecto de Milei. Tal es así que sus diputados nacionales, sus senadores nacionales han apoyado todas las leyes que nos han perjudicado. Es decir, el veto, el RIGI, la ley bases, todo eso nos van a terminar perjudicando. Y sin embargo, bueno, los diputados y los senadores funcionales al gobierno provincial se han sumado a esa votación. Nosotros como Jubipen, hacemos algunas de las propuestas que podría tomar el gobierno de Mendoza a favor de las personas mayores. Si alguno de los legisladores... Perdón, un poquito de agua. Si alguno de los legisladores o a alguien le interesa tomar alguna de estas propuestas, nosotros le podemos ayudar con nuestro... Ponemos a colaboración también para ustedes el centro de estudio. Una de las cosas que pedimos en el caso de OSEP, en los remedios, mayor cobertura de medicamentos para personas mayores de 60 años, mayor porcentaje de cobertura en otros remedios. Mejorar el acceso a los medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas, que sea extensivo a todas las personas mayores, no solo que hace el plan, sino o que tenga certificado de discapacidad. También se podría cubrir el lugar en el directorio destinado a uno de los representantes de los jubilados. Hogares de larga estadía para personas mayores. El gobierno provincial, que algo ya habló la doctora Milagros Notti.
que ahí aprendimos bastante sobre la parte legal y todo eso, que muy bien. Sobre los hogares de larga estadía, el gobierno provincial podría, bueno, acá decíamos nosotros, que ya lo explicó la doctora, controlar estos hogares, ¿no? La parte edilicia, la atención de emergencia, la comida, la cantidad de personal, la idoneidad del personal, la calidad de los amoblamientos, personal para actividades recreativas. Ya lo dijo la doctora, dice, la mayoría de estos hogares de larga estadía son truchos y como acá yo pensaba, como no hay mucho control ni penalizaciones, hay maltrato de distintas maneras a los jubilados o a las personas mayores. También proponemos que podría crearse en la provincia un observatorio de las personas mayores. Ese observatorio para hacer un seguimiento de la violencia institucional, respecto a la persecución, a la represión, al transporte, los distintos maltratos en los distintos organismos. También hay un proyecto de ley que se presentó en Neuquén muy interesante, que es un programa de alojamiento compartido. Ese también lo ponemos a disposición. El alojamiento compartido es estudiantes universitarios que pueden hospedarse en casas de personas mayores o jubilados, compartir la vivienda en un bajo alquiler y compartir también algunos servicios, digamos, que ayuda el estudiante al dueño, al propietario de la propiedad. Y subsidios a los impuestos provinciales, un descuento o gratis la RTO o la verificación técnica vehicular, porque muchos de los jubilados o personas mayores autos nuevos, autos viejos tenemos, entonces pedimos un descuento o que sea gratuito para los jubilados o personas mayores. Protección a las personas mayores en situación de calle, es decir, comedores, emergencia alimentaria y refugios dignos. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Yo lo voy a sacar. No, yo lo voy a sacar. Más fácil. Si no, voy a tirar todo acá en cualquier momento. Sí, sí. ¿Están? Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que nada, primero que todo agradecer el espacio, agradecer especialmente al senador Félix González, a Lía, que a través de él me hizo llegar la invitación, la presencia de legisladoras provinciales y nacionales, bueno, y al panel con el que nos han invitado a participar. Como ya dijeron, bueno, soy Lucila Castro, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza. Y digo todos estos agradecimientos porque la verdad es que cuando Lía me escribió, lo primero que yo pensé, dije, bueno, pero con ese panel, ¿qué tanto tenemos? Digo, yo sabía, conocemos el trabajo de las compañeras que están en el observatorio, de Milagros, en la Secretaría de Derechos Humanos y bueno, y ni hablar de Juipen, que yo felizmente siempre muy contenta porque hemos también trabajado juntos desde el colegio y porque sé que ahí hay un montón de colegas que después de haber aportado muchos años en nuestra organización colectiva, ahora andan haciendo lo suyo por ahí. Y eso es como un orgullo que uno lleva, que lleva mucho en el corazón. Entonces, bueno, me parecía esto, pero nada, primero decirles que nosotros desde el Colegio de Trabajo Social, bueno, también digo, como todas las organizaciones, tenemos muchos espacios, entre ellos está la Comisión de Gerontología, y que en su momento cuando nos llegó la invitación, para mí la apuesta era que, bueno, las colegas que participan ahí tomen la voz, digo, me parecía que eso era lo importante. Pero también es real y me parece importante mencionarlo porque creo que eso marca un poco desde dónde voy a hablar, que también la evaluación que hicimos es que terminara, bueno, viniendo yo personalmente,
Y voy a, como dice Milagro, voy a leer y partes de cosas que ellas han producido, ya han escrito, pero que también tiene que ver por el momento y la situación que vivimos, ¿no? Donde hay una situación fuertemente atravesada por el miedo, porque las condiciones laborales que parecíamos que hoy estaban sumamente garantizadas ya no lo están así. Entonces, nada, desde ese lugar, bueno, poder representar, espero poder traducir todo lo que me han venido apuntalando en estos días. Pero bueno, digo, principalmente arranco desde ahí porque creo que por ahí lo que vamos a comentar, que no es mucho más que lo que todos ellos ya han podido expresar y que nosotros también compartimos y coincidimos, venimos mirando en el mismo sentido. Sí, como por ahí agregarle, digamos, una cuestión que nosotros decíamos, bueno, ¿qué podríamos nosotros aportar en este caso? Que tiene que ver con algo que somos trabajadoras, y voy a hablar también en femenino porque la mayoría somos mujeres, que tiene que ver con que, y esto no es de sujetos heroicos, ni de mujeres maravillas, ni de nada que se le parezca, pero que desde el trabajo social siempre somos el profesional o la profesional que está hasta lo último atendiendo, acompañando o asistiendo. Es decir, cuando puede haber una institución, puede haber un programa, puede haber una política, puede haber un acompañamiento desde muchos lugares, incluso desde un plan de gobierno, pero después es la trabajadora social quien queda al final atendiendo y asistiendo hasta lo último. Y lo digo sinceramente porque tendrían que ver, nosotros como colectivo profesional tenemos un grupo provincial de WhatsApp que funciona solo, tiene como la condición estricta de solo para trabajos de urgencia, derivaciones, acompañamiento, bueno, datos, pasan todos los días millones de datos por ese espacio. Y si ustedes vieran la cantidad de fines de semana, noche, tarde, preguntas, urgencia, a dónde voy, a dónde derivo, a dónde acompaño, con quién estoy, quién puede atender esto, qué pasó con la pensión, quién me puede ayudar. Es impresionante la tarea y desde ese sentido reivindicar muchísimo el trabajo de las colegas, que me parece que pocas veces es reconocido, pero sin entrar en una cuestión sumamente desde lo profesional, del trabajo social. Creo que hoy es un problema que están sufriendo muchas profesiones que están en los espacios de acompañamiento, de asistencia o de políticas de cuidado. Habiendo marcado eso, digo, y siendo una profesión que nuestros principios están estrictamente puestos en la ley, que somos profesionales, que velamos por los principios, digamos, el cuidado y la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la justicia social, digo, también desde ahí nos vamos a parar para apuntar algunas cosas. Y porque consideramos que la gerontología es transversal a toda la práctica profesional, la adultez mayor es transversal a la política, a la institucionalidad y a todos los poderes del Estado y las gestiones, incluso de los lugares más recónditos donde uno pueda desempeñarse o intervenir. ¿Qué nos parece como trabajadoras sociales? Primero, marcar que entendemos que, digo, esto lo veníamos charlando hace bastante, pero que claramente asistimos y que lo que pasó en diciembre nos da un poco en ese sentido, creo, la razón de decir que veníamos viendo que se estaban gestando ciertas subjetividades distintas a lo que uno siempre ha peleado, ha estado convencido y convicciones, digo, que tiene, ¿no? Pero que uno empieza a charlar con la colega, empieza a charlar con la persona que atiende y que, bueno, que hay una cuestión ahí que yo creo que acá sale mucho, pero que tiene que ver que qué pasa con los derechos y si los vivimos y los reconocemos y los sentimos tan así como muchos hemos transitado a lo largo de las vidas, ¿no? De nuestras vidas, por lo menos. Entonces, bueno, eso es como un gran tema. Nos parece que claramente el cambio de gobierno es perjudicial a la perspectiva de derechos, va en detrimento de los derechos humanos. Y con algunos agravantes, que es por ahí también lo que uno quiere mencionar, digamos que no es cualquier cambio de gobierno,
sino que nos parece que es un gobierno con un sesgo altamente autoritario, desde una mirada totalitaria, en la que es difícil que uno piense distinto, en la que es difícil que uno represente otras ideas, en la que es difícil decir las cosas que pasan y que sean bien tomadas y que sean evaluadas y consideradas, ya sea porque uno es un usuario, ya sea porque uno es un profesional interviniente y que por lo tanto puede sugerir y que puede decir. Digo, cuando uno viene trabajando en determinados lugares, en determinadas instituciones, en el transcurso de los años, diciendo, no, pero esto funciona así, mira, te sugiero tal cosa, y todo eso es invalidado, es difícil, digamos, pensar el sostenimiento de las políticas, de las instituciones, de las atenciones y de los acompañamientos, digamos, si uno empieza a quedar como vedado, ¿no? Porque lo que sucede dentro de las instituciones generalmente después es que se empiezan a dejar de lado a las personas que son críticas, que empiezan a decir estas cosas, se las empieza a relegar, se las empieza a dejar a un costado, se las empieza a quitar tarea. Entonces, bueno, eso dificulta un montón. Ahora, pensando específicamente en el tema de las vejeces, a nosotros nos parece que es urgente pensar políticas vinculadas al derecho a la asistencia y la asistencia vinculada al envejecimiento demográfico, a las nuevas configuraciones familiares y a qué pasa si hay un achique y retiro del Estado, porque es algo que no lo estamos pensando, ¿no? Entonces, sin ningún ánimo de querer plantear una idea de que nos tenemos que resignar, porque para nada ese es nuestro posicionamiento, sí entendemos que es algo que tenemos que pensar y discutir rápidamente, porque en la medida que cierran programas, en las medidas que cortan recursos, es difícil, podemos querer y tener muchas convicciones y muchos principios, pero es difícil sostenerlos en la práctica. Y esas prácticas después se vuelven muy duras y muy frustrantes a la hora de poder encontrar soluciones a los problemas que diariamente se nos van presentando, sobre todo en el tema de las vejeces. Digo, uno tiene que encontrarse permanentemente con un montón de personas a las que les tiene que decir que no hay recursos, tiene que encontrarse con un montón de personas que uno dice no, te podemos acompañar hasta acá, pero más de esto no te puedo conseguir, o más de esto no vas a lograr, o derivaciones inútiles que empiezan a suceder, sobre todo a nosotros la verdad que nos parece. No sé quién dijo por ahí la importancia de una política articulada e integral de las distintas políticas. Y que eso es algo que no viene pasando. Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia entendemos que, porque yo coincido con Raúl en que además de, más allá de la crueldad y de las políticas terribles que está llevando adelante el gobierno nacional, hay una idea de como de, me agarro de eso desde acá de la provincia y entonces también hago de cuenta que no pasa nada. Y la verdad es que acá pasan muchas cosas antes de que existiera este gobierno nacional. Y eso también hay que decirlo. Porque esas cosas, porque es más, yo en muchas ocasiones, y esto es una opinión personal, he sostenido y sostengo de que en algún punto Mendoza es el proyecto piloto de muchas políticas que hoy se quieren llevar a cabo desde el gobierno nacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, rápidamente, si bien no se ha hecho una denominación igual, se hizo una reducción de todo lo que tiene que ver con la parte social, de desarrollo social. No tenemos más ministerio, no tenemos más secretaría, no tenemos nada que tenga que ver con desarrollo social. Después podemos discutir los nombres, desarrollo, bienestar, lo que fuera. Pero la realidad es que borraron todo el componente de lo social como si la vida y todos los problemas sociales que nos atraviesan a todos en distintos momentos de la vida, muy particularmente y más especialmente a las vejeces, a las infancias y a las personas con discapacidad, no sucedieran. Entonces de repente ahora es un ministerio de infraestructura, planificación territorial y no sé qué cosa, y ahí hay algo de contingencia. Algo de salud y algo de educación que se lleva el tema de las infancias como si todo tuviera que ver centrado, digamos, en la cuestión de educación, que no pasa todo tampoco por ahí. Pero en el caso de las vejeces, yo celebro, recién lo hablaba con Flavia,
que ustedes hayan tenido la iniciativa de traer el tema de las infancias, las vejeces, a una comisión de asuntos sociales y trabajo. Porque no todo pasa por la salud. Y esas son parte de algunas cosas que nosotros queremos marcar. Nosotros entendemos que en Mendoza, y a nivel general, digo, porque esto va de la mano de un proyecto claramente neoliberal y que no lo quieran decir así, pero bueno, capaz que tampoco les sirve, pero que va en esa línea absolutamente, con un proyecto de vida y un proyecto de sociedad y un proyecto de ciudad que pareciera en el que estamos todos bien, todos ganamos bien, y todas las vejeces son todas activas y felices y se la pueden pasar haciendo turismo. Y la realidad es que no todas las vejeces tienen un carácter activo, más bien la gran mayoría de los porcentajes que ya las compañeras vertieron tienen que ver con tienen necesidades y situaciones, digamos, y requieren de acompañamiento y apoyo y asistencia. Y bueno, y entonces en esa división que hicieron y en ese que nos borraron del mapa todo lo social, y no por lo social, no porque, sino es como que todo pareciera o uno está enfermo o uno es un adulto mayor activo que anda viajando. Y hay cosas en el medio que suceden que no tienen nada que ver con eso. Ni andan viajando, ni están... Porque en último de los casos, que no digo que esté bien, quienes están padeciendo, atravesando una situación de enfermedad, bueno, ahí hay mucho para ver, ¿no? Pero están quienes están viviendo en la calle, que son un montón de adultos mayores que viven en la calle, un montón de adultos mayores que nunca han podido acceder a una vivienda digna. Y eso sucede desde hace mucho. Nunca se ha pensado una política habitacional para personas mayores. Nunca. Más bien al contrario, siempre se busca todos los límites para ver si van a poder pagar el crédito. Y si no lo pueden pagar, lo siento mucho. Así dicen. Espérame un segundo porque no me quiero perder. 5 minutos, tengo que correr. Se me fue la hoja. Sí. Bueno, digo, todo lo que tiene que ver con lo que ha salido fuera, digamos, de salud, tema de situación de calle, vivienda, asistencia diaria, ¿no? Asistencia diaria. Una de las cosas que las colegas nos comentaban y que aportaban es el tema de fin de cobertura de medicamentos en algunos casos, medicamentos indispensables. Bueno, es que ya han dicho bastante. La no actualización de los montos de subsidios para alquiler, mucho menos para cuidadores domiciliarios. En el caso de los cuidadores domiciliarios, un poco lo que las colegas me apuntaban es que para colmo tiene todo un sistema, el de cuidados, que está como muy atrasado el pago de subsidios, para las familias de apoyo, también las rentas, y además de eso no se pueden hacer nuevas incorporaciones si no hay bajas. Es decir, que uno podría requerir un cuidado familiar siempre y cuando otro lo haya desocupado. Así que pónganse de acuerdo, por favor, porque si no, no van a poder ingresar, porque es todo un sistema de altas y bajas en las que uno dice, no puede ser eso así. No hay políticas de asistencia estrictamente armadas. Ha aumentado la cantidad de personas mayores que van en busca de viandas y comida a distintos lugares, ya sean públicos o privados. Eso ha sido como muy relevante en este último año, que ya no solo se acercan por los medicamentos, sino también a buscar comida. En el caso de los hogares de discapacidad para adultos mayores, tienen cupos. El resto, digamos, y encima tiene un límite de edad que es hasta los 60 años. Eso también yo creo que es importante reverlo, porque una persona adulta mayor hasta 60 años y encima no puede quedarse en un hogar, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quién lo recibe? ¿Tiene una familia que lo pueda recibir? ¿Quién lo va a buscar? Bueno, los apoyos técnicos, bastones, lo que fuese, están totalmente...
no hay de eso, mucho menos de ayudas técnicas, mucho menos en el caso de sillas de ruedas, que muchas veces son necesarias. No, tampoco está en funcionamiento o no existe un registro de figuras de apoyo que se encuentren, digamos, que posibiliten las gestiones en las distintas instituciones, en el ANSES, en el PAMI. Y bueno, como yo les decía, hay como muchísimo más, porque la verdad es que, bueno, ni hablar, creo que alguien mencionó el tema de la seguridad social, este dato que por ahí decía Félix, que a mí me parece que si además de la población va envejeciendo, pero además de eso tenemos un significativo número de jefes de hogares que están en los 60 y que son los que mantienen los hogares, si uno hace un cálculo potencial de cuántas personas afecta eso, estamos hablando de una cantidad de población enorme. Entonces, nada, en ese sentido, bueno, nos parece que es urgente lo que decíamos, repensar, digamos, qué lugar queremos para nuestra sociedad en las vejeces. Queremos que tengan las vejeces. Y digo, con sinceridad de decir, bueno, cuáles son todas las posibilidades que se presentan dentro de ese grupo poblacional, ¿no? No podemos solamente quedarnos con la idea de la foto linda, insisto, de la que sale pensando en el viaje. Digo que está buenísimo, que es importante, pero que lamentablemente no representa a la mayoría de la población adulta. Por lo tanto, nada, en ese sentido, digo, nosotros podríamos aportar. Bueno, ni hablar del ajuste, lo económico, no hay mucho más que decir. Nos parece que, en definitiva, creo que lo que nos tenemos que preguntar, porque parte de esto que decíamos, de los cambios que entendemos que hoy se viven y que han cambiado incluso en las distintas fases de lo que es un proyecto de sociedad neoliberal, ha cambiado incluso la mirada, porque antes, dentro de ese desarrollo de proyecto neoliberal, podíamos discutir políticas desde la biopolítica, ¿no? De pensar la vida, de cómo mejorar la vida. Y sin embargo hoy está muy atravesado por una lectura que más bien piensa en poblaciones descartables, tristemente. Entonces creo que eso es un punto de inflexión que nos tiene que hacer repensarnos como sociedad, como grupos, como colectivos profesionales, y desde el lugar que cada uno ocupe, pensando en que si vamos a seguir apostando a la vida o si uno, digamos, deja que esas miradas avancen. Bueno, nada, eso, digo, todo lo demás coincidimos, vamos acompañando, pero bueno, nada, agradecer nuevamente el espacio y que podamos seguir conversando, porque es re importante que existan estas charlas y que sucedan estas conversaciones, porque es la única forma que vamos a poder ir encontrando la salida, ¿no? Gracias. Sí, no, pero yo siempre tengo problemas con... Bueno, ahora lo que vamos a dar es como el espacio a que podamos intercambiar.